Lo decíamos al comienzo de nuestro programa, está con nosotros el doctor Jorge Paz, miembro del CONICET, doctor en economía y realmente con interesantes aportes que se hacen desde este sector de investigación a lo que es el desarrollo de todo lo que significa una ciudad, un pueblo, una provincia o un país. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, gracias Mónica? por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, con todo gusto venimos a aportar un poco de luz al tema. A ver si... De algo que también desconocemos, ¿no? Porque a veces hablamos sin realmente conocer intrínsecamente de lo que se trata. Sí, Doctor, ¿qué es la pobreza? Bueno, es una muy buena pregunta porque normalmente escuchamos cifras, nos dicen, bueno, la pobreza aumentó, disminuyó. Lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo cotidiano es medir. Así como cuando uno va a hacer un análisis y dice a ver qué tal estoy, cómo están mis números de vitaminas, de potasio, de eso. Bueno, nosotros hacemos exactamente lo mismo con la sociedad. Hacemos mediciones acerca de determinados fenómenos. Y uno de esos fenómenos a los que nos dedicamos a medir es la pobreza justamente. Y ahí comenzamos con el primer tema, ¿qué vamos a considerar que es pobreza? Y no es una pregunta sencilla de responder. ¿Por qué? Porque hay muchas variables, como lo decías en la presentación, hay muchísimas variables que uno puede considerar para identificar a una persona que es pobre y diferenciarla de aquella que es no pobre. Una de las variables fundamentales es el ingreso, o sea, cuánto ingresa en un hogar por mes. ¿Cuánto percibe de dinero? Exacto. Entonces, ese dinero la familia se supone que lo puede transformar en alimentos, en vestimenta, en transporte. Bueno, si la familia no tiene un dinero suficiente como para llegar a esa canasta de bienes, es la primera aproximación que uno hace, uno puede decir esa familia es pobre. Y de acuerdo con esa primera aproximación, después lo que hacemos es mirar cuántas familias en la sociedad cumplen con ese requisito de no alcanzar la canasta básica de bienes, que pueden ser dos tipos de canasta. Una está la alimentaria, que es la básica le podríamos llamar, y otra que es la canasta básica total, que incluye, como decía recién, transporte, vestimenta, etcétera, productos que si bien son esenciales, no son alimentos. ¿Y usted considera que la canasta fijada por el gobierno nacional de 18.500 pesos casi es lo óptimo para no entrar en esta franja de pobreza? Lo que pasa es que no se trata de óptimos. El cálculo que hizo el gobierno está bien hecho, porque ese cálculo surge de una canasta básica de alimentos que lo elaboran nutricionistas, de acuerdo con las necesidades energéticas, calóricas, de vitaminas que tenemos los seres humanos. A partir de eso se establece lo que se llama un adulto, cuánto consume un adulto equivalente de calorías y demás. Y se llega a una canasta de alimentos. A partir de eso se busca en una base de datos, que es la base de datos de la encuesta permanente de hogares que hace INDEC, se busca qué hogares en la Argentina logran cumplir con ese requisito energético calórico al menor costo posible. Y ese es el valor que se usa como línea de pobreza. Ahora, cuando hablamos de pobreza, ¿qué porcentajes de gente está bajo la línea de pobreza? Ahí va, ese es el punto final de todo este proceso de medición. El punto final que queremos llegar es a esa cifra, y eso es lo que la última medición dio para la Argentina un 25% de personas. Expliquemos bien esto, es el 25% de la población, que son más o menos unas 11 millones y medio de personas, para que tomemos la magnitud del problema. Teniendo en cuenta que somos 44,5 millones de habitantes. Exactamente, un poco más, casi 45 millones. De esos 45 millones, 12 tienen ingresos que están por debajo de ese umbral para adquirir los bienes que se necesitan para vivir. Indudablemente la población fue creciendo. Este porcentaje de casi 12 millones, ¿tiene una línea que también crece de acuerdo a la población? No, es independiente del tamaño de la población. Pero en comparación a años anteriores, ¿hemos crecido en este índice? Creció la población, creció la economía un poco, aunque no se crea y aunque no se vea, aunque cueste verlo. Digamos, de hace una década de esta parte, la economía creció bastante, creció la población y que la pobreza, podríamos decir que se mantuvo. Ahí hay toda una polémica por el problema histórico que tuvimos nosotros de la intervención de INDEC,
que se dio entre 2007 y 2015, que esa intervención hace que haya una gran polémica acerca de cuál es el número, cómo evolucionó la pobreza en ese periodo que no sabemos. O sea, es una caja negra. No lo podemos comparar. No podemos comparar. El valor comparable sería el de 2006, que fue el año anterior a la intervención del INDEC, con 2016, que el INDEC vuelve a tener mediciones transparentes. Hemos hablado de números generales a nivel país. Así es. A nivel Salta, ¿cómo estamos con el índice de pobreza? Bueno, a nivel Salta, las últimas mediciones que hicimos en el IELDE, que es el instituto en el que trabajo en la Universidad Nacional de Salta, nos dio un 26%, o sea, un punto por encima de la media nacional. ¿Esto significa que creció o descendió el índice o se mantuvo? Bajó mucho la pobreza en Salta. Es un número, se ha chequeado, digamos, esto no hay duda. El número de personas quizás también es ilustrativo. En Salta tenemos más o menos 360.000 personas que están en situación de pobreza de acuerdo a esta tasa. 360.000 personas. Es muchísimo, es enorme el número, pero Salta estuvo históricamente por sobre la media nacional. Ahora, como todo número, tiene varias lecturas, porque es probable que algunas provincias hayan empeorado. Eso le iba a decir, claro. ¿Esto significa que también cambió la media nacional? Exactamente, o sea, puede ser que alguna de las jurisdicciones de la Argentina, de hecho, hay provincias que están muy mal. Uno tiene la situación de Santiago del Estero, de Chaco, de Formosa, que tienen tasas superiores al 35%, casi del 40% de niveles de pobreza, que son cifras verdaderamente casi diría africanas, ¿no? De pobreza muy severa. Y esas provincias es probable, eso no, todavía no hicimos mediciones de esa naturaleza, o sea, tratando de explicar qué pasó en Salta, pero lo que sí pasó, lo que sí observamos es que Salta se puso al nivel de la media nacional, habiendo estado históricamente por sobre la media nacional en niveles de pobreza. ¿Y ustedes estudian si hay variables de políticas implementadas que den este resultado Sí, como claro. beneficioso? ¿Y qué puede destacar de los últimos años que se haya realizado en Salta? Perfecto. No solamente en Salta, parece que la política más exitosa de combate a la pobreza fue la asignación universal por hijo. Es decir, si uno mira el valor de la canasta, pues, lo que hablábamos recién es el porcentaje de población que está por debajo de la línea de pobreza, del umbral ese que fijamos. Ahora, si nos fijamos qué porcentaje de la población está por debajo de la línea de pobreza extrema, que es alimentos, o sea que no les alcanza el sueldo, no les alcanza la entrada de ingreso, no solamente el sueldo, jubilaciones, lo que sea, para cubrir la canasta básica alimentaria. Y uno llega a la cifra del 5% a nivel nacional y el 3% a nivel de la provincia de Salta. Muchísimo más bajo que a Claro, nivel es una brecha enorme, que eso no se da en todos los países. En todos los países está un poquito más cerca el porcentaje de población indigente o pobre extrema de la población pobre. ¿Por qué se da esa brecha? Esa es una buena pregunta. Parece que la asignación universal por hijo tuvo un impacto importante en los ingresos más bajos de la población. Es decir, que lo que hizo la asignación universal por hijo es sacar personas de la pobreza extrema, pero no fue lo suficientemente potente para elevarla por encima de los niveles de pobreza. Se nota, de hecho, que en Salta tuvo una inyección interesante, teniendo en cuenta los números que usted manifiesta. En Salta parece que fue todavía más fuerte. Eso también puede estar hablando de muchas cosas. Quizás los ingresos de la población en Salta, los ingresos de la población muy pobre, o sea, la población indigente, le llamemos así, estaban más cerca de la línea, del umbral, que el resto de las provincias. Entonces, la pequeña inyección que dio la asignación universal puede haber elevado el nivel de vida de la gente por sobre ese nivel. Ahora, cuando ustedes hacen la medición de pobreza o los índices de gente en estado de vulnerabilidad, ¿cuál es la franja etaria más afectada? Sin duda, los niños. O sea, hablamos de niños, tomando el concepto de niños de la Convención de los Derechos del Niño, la población menor de 18 años, o sea, de 0 a 17 años. Si uno mira ese tramo de la población, ese es el más afectado por la pobreza. Y eso es muy grave. La última medición habla de casi la mitad de 10 niños, 5, 4,8, 4,5. A nosotros no nos da ese número, nos da un número un poco más bajo. El número nuestro, insisto que se trata de cifras oficiales, es el 40% de la población en Argentina. Y en Salta nos da 35% de niños. Que estamos también por debajo de la media. Está mejor que la media, está por debajo de la media. En el caso de pobreza infantil, está por debajo de la media.
Qué irrisorio hablar de esto, ¿no? Porque es una cosa vemos increíble, que no tan solo el Estado, sino que también la clase adulta se debiera ocupar de los niños. Por supuesto. Y también ahí tenemos otra franja para estudiar, que no es solamente la asistencia del Estado, sino que hay un sector poblacional que está descuidando a la población menor. Por supuesto, y eso estamos pensando en una Argentina que va de acá a 20, 25 años. Si nosotros apostamos esta población, digamos, la dejamos postergada, esta población, estamos generando desigualdades futuras que vamos a tener que hacernos cargo en algún momento, digo, de esta desigualdad enorme que hay en la sociedad. Esta pobreza infantil es mucho más grave que la pobreza adulta. ¿Por qué? Porque esto genera todo un círculo de perpetuación de la pobreza. Esto y de formación. Por supuesto. Entonces, todo esto va a tener un impacto muy fuerte en el futuro. Doctor, capaz que ustedes no estudian estas variables, pero personalmente, teniendo en cuenta el estudio minucioso que ustedes hacen y algunos datos que no se revelan, ¿hacia dónde debiera apuntar el Estado, como sociedad, todos, para revertir esto? Bueno, primero es conocer esta situación. O sea, insisto, yo creo mucho en lo que hago, en la tarea cotidiana de la medición, porque tenemos que conocer cuál es el tamaño de este monstruo que tenemos que atacar. El otro punto es creer que sí se puede lograr, y no lo digo en términos políticos, no estoy afiliado a ningún partido político, sí se puede lograr. No, sino en virtud de los números. Exacto, se puede lograr pobreza cero. Hay muchos países del mundo, todos los países desarrollados del mundo, Europa, básicamente Europa occidental, estamos hablando de los países escandinavos, Francia, no tanto Italia, España, los países... pero la mayor parte de los países de Europa Occidental no tienen pobreza, o sea, tienen pobreza cero. Esto es un objetivo posible y ha sido el objetivo marcado por Naciones Unidas como el objetivo de desarrollo sostenible hacia el 2030, pobreza, erradicar la pobreza extrema al menos. Nosotros tendríamos que apuntarle ese 5% quizás para lograr cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible. Y ahí hay políticas. Se puede reforzar, digamos, yendo a hechos muy concretos. O sea, ya si vos me decís mañana, ¿qué se puede hacer mañana? Empezar, que de hecho se está haciendo, UNICEF lo está haciendo en este momento, están revisando los programas que han sido eficaces, como por ejemplo la asignación universal por hijo, a ver qué vuelta de tuerca se le puede dar a esos programas para que tengan un poco más de potencia y puedan alcanzar a sacar esa población de la pobreza y romper el círculo. Digamos, Ahora estamos hablando de que Naciones Unidas habla de 2030. ¿Eso sería para países que ya están encaminados o nosotros también podríamos entrar en ese plan y programa? No, el objetivo es Objetivo de Desarrollo Sostenible, lo aprobó Argentina y Argentina está entre los países que aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una derivación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para recuperar esa población que obviamente ya cayó, digamos, en la línea de pobreza? Y cuando hablamos de estado nutricional también hablamos de rendimiento educativo y de desarrollo intelectual. Ese es el punto. Eso es lo que yo te decía, es cortar ese círculo. O sea, acá la mitad de los investigadores creen que ese círculo se puede cortar, entre los que estoy yo, y, ojalá que así sea. Y otros que dicen que no, que es muy difícil cortar ese círculo y que solamente se necesita crecimiento económico. Si te suena como alguna política específica de algunos sectores de la política, hay algunos que dicen que hay que apostar al crecimiento económico de largo plazo, de acá a 25 años, y que eso nos va a sacar de la pobreza definitivamente, cosa que es cierto. O sea, si hay crecimiento económico, los países desarrollados salieron de la pobreza por crecimiento económico. Estamos nosotros que pensamos que a través de las políticas públicas focalizadas, precisas, y se puede romper el círculo en este momento, redistributivas, o sea, haciendo un poquito más de distribución, un poco más igualitaria del ingreso, podemos lograr sacar a esta población de la pobreza e incorporarlas al sistema productivo y a la sociedad. No hemos quedado poco tiempo para hablar precisamente de economía. Usted decía, sí tuvimos un crecimiento económico, y suena raro cuando vemos que hoy el país pareciera que está en una situación límite donde a la gente obviamente no le alcanza lo que percibe para poder comprar lo que compraba hace un mes. ¿Qué perspectiva ve usted de la política económica que se está implementando y que de hecho tuvo un giro de 360 grados en los últimos días? Yo voy a decir algo que no, quizás no gusta, digo, pensando en términos de las percepciones. Yo digo, hay que tratar de separar las percepciones personales de lo que está pasando efectivamente, ¿no? O sea, hay que tratar de lograr eso para poder ayudar a empujar el carro. Exactamente, que todos vayamos para el mismo lado. Es cierto, Argentina tiene una inflación muy alta,
La inflación muy alta ataca los salarios, ataca el poder adquisitivo de las remuneraciones, de las jubilaciones, de los salarios, de los sueldos de la gente, y eso hace perder poder adquisitivo y hace que la gente se sienta molesta y que se sienta incómoda, que no pueda comprar lo que quiere. Hay inflación, el crecimiento ha menguado en 2010, desde 2010 a esta parte crecemos por saltos, así por ahí hay un brote verde, como dice el gobierno, y desaparece, o sea, la economía no logra la estabilidad de crecimiento. Claro, desde el 2010. Hasta el 2010 tuvo un crecimiento muy importante. Ahí hay un hecho que para mí es particularmente importante, que está el tema de la ley esta del campo y demás, del problema de la soja y un problema social muy fuerte, que desde mi perspectiva generó este nudo que todavía no podemos desatarlo del todo. Ahora, ¿qué pasa? La cooperación creo que es importante, la cooperación social, y eso es lo que todavía no logramos en Argentina. ¿Y cree que el gobierno esté encaminado en políticas que realmente den esta perspectiva de crecimiento? El problema es que las políticas no son el problema es cómo implementar esas políticas. Las políticas son muy buenas, o sea, hay políticas muy inteligentes para salir de la crisis, para salir de las corridas bancarias, para salir de la expectativa que hay acerca de la moneda extranjera. ¿Pero para usted son las que se están implementando? Son políticas muy buenas. Ahora, si no hay acompañamiento de la sociedad, esto no prospera, porque la política, para hacerse efectiva, necesita de la cooperación social. Y para la cooperación social tienen que estar de acuerdo, tiene que haber consenso. Y el consenso es lo que no logramos desde cosas tan simples como la pelea pro-Messi, anti-Messi, que no siempre logramos, nos tiene exactamente, divididos. O la ley de legalización del aborto, favor, en contra, siempre tenemos una razón para estar peleados, divididos. Y si seguimos en esa línea, esto es una opinión muy personal y en parte profesional mirando las políticas, no vamos a poder implementar esas políticas y ponerlas en marcha, y la economía va a seguir estancada. Doctor, ¿todo lo que nos pasa es culpa de este gobierno? No, absolutamente. No, tenemos muchísimas cosas estructurales, no es ni culpa de este gobierno ni culpa del gobierno anterior. Digo, creo que acá también hemos creado mitos, fantasmas como la grieta, y por esta cuestión de estar divididos, ¿viste? Yo estoy en la vereda del frente, no pienso, entonces no te ayudo. No, absolutamente. No creo que lo que esté pasando sea una responsabilidad del gobierno actual. Entiendo que todos estamos haciendo cosas que queremos salir adelante, pero la economía está estancada. Esa es una realidad. Por eso digo, tratar de liberarnos de las percepciones. Estamos con 12 millones de personas pobres, con una desigualdad en la distribución del ingreso muy alta, con estancamiento económico y con inflación. O sea, la situación no es sencilla. Hay buenas políticas, hay buenas intenciones, pero para eso se necesita la cooperación social, el consenso. Ojalá que podamos cooperar todos desde el lugar que nos toque. Desde el lugar que nos toque, exactamente, ese es el punto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos.